El mundo que nos ocultaron tras la estática. Mi nombre es Daniel y durante 15 años trabajé como técnico de mantenimiento de antenas de telecomunicaciones en las zonas más remotas del norte del país. Mi trabajo consistía en viajar a lugares donde el GPS apenas funciona, subir a torres de metal de 60 metros y asegurarme de que la señal de televisión y radio no se cortara. Era una vida solitaria, pero me gustaba. Sin embargo, todo cambió el 14 de noviembre de 2023, cuando recibí una orden de trabajo para revisar la estación 44, una antena que, según mis registros oficiales, no debería existir. La estación 44 estaba oculta en un valle profundo, rodeada de un bosque tan espeso que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Al llegar, no encontré una antena normal. Era un pilar de un material negro que parecía absorber la luz, sin cables visibles, sin paneles de control externos. Emitía un zumbido constante, una vibración que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía directamente en los dientes. Cuando conecté mi terminal de diagnóstico a la base de la estructura, mi pantalla se volvió loca. No aparecían códigos de error ni niveles de señal. Aparecían archivos de video con fechas del futuro. El primero decía, protocolo de limpieza, agosto 2027. Con el corazón acelerado, cometí el error de abrirlo. El video mostraba las calles de mi propia ciudad, pero estaban vacías de gente. En su lugar, unas estructuras flotantes, similares a medusas de cristal gigante, patrullaban el cielo. Lo más aterrador no eran las máquinas, sino que la gente que aparecía en el video no corría ni gritaba, simplemente se quedaban quietos, con los ojos vidriosos, mirando hacia el cielo como si estuvieran en un trance profundo. No deberías estar viendo eso, Daniel, dijo una voz a mis espaldas. Me di la vuelta tan rápido que casi caigo por la pendiente. Ahí estaba mi supervisor, el hombre que me había dado el trabajo hace 15 años, el señor Henderson. Pero no se veía como el anciano amable que yo conocía. Su piel se veía demasiado tensa, casi como plástico estirado sobre un cráneo, y sus ojos no parpadeaban. ¿Qué es este lugar, Henderson? ¿Qué es ese video de 2027? Grité, tratando de ocultar mi miedo. Henderson se acercó lentamente, sin hacer ruido al caminar sobre las hojas secas. Daniel, ¿tú crees que las antenas transmiten programas de televisión y datos de Internet? Eso es lo que le decimos al 99% de la población. Pero la verdad es que estas torres son inhibidores de frecuencia. El cerebro humano es como una radio antigua, Daniel. Si emites suficiente ruido blanco, no puedes escuchar la verdadera señal. La estación 44 es la única que falló. La estática se detuvo aquí, y ahora estás empezando a ver la realidad tal como es. En ese momento, Henderson se llevó la mano al cuello y, con un movimiento seco, se arrancó una tira de lo que parecía ser látex. Debajo no había músculos ni venas, sino un complejo entramado de luces LED y circuitos dorados que palpitaban al ritmo del zumbido de la antena. El mundo que conoces terminó en 1998, Daniel. Todo lo que has vivido desde entonces, tus recuerdos, tu familia, el café que te tomaste esta mañana. Todo ha sido una transmisión de baja frecuencia diseñada para mantenernos ocupados mientras ellos terminan de cosechar el núcleo del planeta. Pero ahora que la señal en este valle se ha roto, su cerebro está empezando a desconectarse del servidor principal. Henderson extendió su mano mecánica hacia mí. Tienes dos opciones. Puedo reiniciar tu frecuencia ahora mismo, y despertarás en tu cama creyendo que tuviste un sueño extraño, continuando con tu vida de mentira hasta que el protocolo de limpieza llegue en 2027. O puedes huir hacia el centro del valle, donde la señal no llega, y ver lo que hay detrás del velo. Pero te advierto, la verdad no es algo que un humano pueda soportar sin volverse loco. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico descendió del cielo. Una de esas medusas de cristal que vi en el video estaba bajando a través de la niebla, con sus tentáculos de luz buscando activamente mi rastro térmico. Sin pensarlo, agarré mi mochila y eché a correr hacia la parte más oscura del bosque. Henderson no me persiguió. Solo se quedó ahí, parado junto a la antena negra, mientras su voz resonaba en mi cabeza. Corre todo lo que quieras, Daniel. Pero no se puede escapar de una señal que ya está dentro de tu cráneo. Mientras corría, el mundo a mi alrededor empezó a pixelarse. Los árboles se convertían en bloques de color sólido por unos segundos antes de recuperar su forma. El cielo pasaba del azul al verde neón. Empecé a escuchar voces, miles de ellas, hablando en idiomas que no existían, todas repitiendo la misma frase: el anfitrión ha sido localizado. Iniciando formateo de memoria.
Llegué a una pequeña cabaña abandonada en lo profundo del valle. Entré y cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no detendría lo que fuera que me estaba buscando. En el centro de la habitación, había un viejo televisor de tubo, encendido, emitiendo solo estática. Pero a medida que me acercaba, la estática empezó a formar una imagen. Era yo. Estaba en una cápsula, similar a un ataúd de cristal, rodeado de millones de otras cápsulas iguales en una instalación subterránea infinita. Mi cuerpo real estaba flaco, conectado a docenas de tubos, pero mi rostro tenía una expresión de absoluta felicidad. En la pantalla, apareció un texto en letras rojas: usuario 77482, Daniel. Estado, desconectado. ¿Desea reconectar al paraíso? Me quedé paralizado frente a ese viejo televisor, viendo mi propio cuerpo real marchitándose en una cápsula mientras mi mente vivía una mentira de 15 años. El aire dentro de la cabaña se sentía pesado, como si estuviera respirando agua. El zumbido de la estación 44 seguía vibrando en mis huesos, pero ahora se mezclaba con el sonido de la estática del televisor, creando una especie de melodía fúnebre. No lo hagas, Daniel. No presiones ese botón de reconexión, susurró una voz que parecía venir de las paredes mismas. De las sombras de la cabaña emergió una mujer. Vestía harapos que parecían hechos de cables y retazos de tela vieja. Lo más impactante era que su rostro estaba cubierto de cicatrices que formaban patrones geométricos, como si alguien hubiera intentado grabarle un circuito en la piel. Sus ojos eran de un gris ceniza, pero brillaban con una inteligencia feroz. Me llamo Elena, dijo ella, manteniendo una distancia prudente. Fui ingeniera de sistemas antes de que la gran transmisión borrara la historia. Llevo viviendo en este punto ciego del valle más de 7 años. Aquí es donde la señal de los inhibidores choca contra la geología del terreno y crea un vacío. Es el único lugar donde todavía somos humanos, aunque el mundo exterior nos vea como errores de código. Me acerqué a ella, con las manos temblando. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es este lugar realmente, Elena? Henderson dijo que el mundo terminó en 1998. ¿Qué nos están haciendo? Elena se sentó en un viejo cajón de madera y señaló la pantalla del televisor, donde mi cuerpo seguía suspendido en ese líquido azulado. No lo terminaron, Daniel. Lo compraron. En 1998, una inteligencia que no pertenece a este sistema solar interceptó nuestras comunicaciones. No nos invadieron con naves ni rayos láser. Nos invadieron con una frecuencia. Descubrieron que el cerebro humano tiene una vulnerabilidad, una puerta trasera biológica. Emitieron una señal que reescribió nuestra percepción del tiempo y el espacio. Lo que tú llamas realidad es solo un renderizado de baja calidad. Ellos están usando nuestro calor corporal y nuestra capacidad de procesamiento neuronal para realizar cálculos masivos que sus máquinas no pueden manejar. Mientras Elena hablaba, el suelo de la cabaña empezó a vibrar. Un estruendo sordo, como el de un terremoto lejano, sacudió las paredes de madera podrida. Miré por la ventana y vi algo que desafiaba toda lógica. Los árboles del bosque estaban empezando a derretirse. No como madera quemada, sino como cera caliente que se transformaba en largas líneas de código verde que subían hacia el cielo. El cielo mismo se estaba desgarrando, revelando un vacío negro salpicado de luces blancas que se movían con una precisión matemática. «Están cerrando el sector», gritó Elena, poniéndose de pie de un salto. Su desconexión alertó al sistema central. «Están borrando los activos de este valle para eliminar el virus. Daniel, si te quedas aquí cuando el renderizado llegue a cero, dejarás de existir. No morirás, simplemente nunca habrás nacido. Tu rastro en la memoria del servidor será borrado permanentemente». Corrimos fuera de la cabaña. El aire afuera ya no olía a pino y tierra húmeda, olía a ozono y a electricidad estática. Cada vez que mis pies tocaban el suelo, sentía una pequeña descarga eléctrica. El camino de regreso hacia la camioneta ya no existía. En su lugar, había un abismo de datos donde las rocas y el pasto flotaban en pedazos geométricos. A lo lejos, vi a los recolectores. Eran 3 de esas medusas de cristal, pero ahora eran mucho más grandes. Sus tentáculos de luz no solo buscaban calor térmico, estaban escaneando la estructura molecular de todo lo que tocaban, convirtiendo la materia sólida en pura información digital que absorbían hacia sus núcleos brillantes. «Por aquí», exclamó Elena, llevándome hacia una cueva oculta tras una cascada que ahora parecía fluir hacia arriba, desafiando la gravedad. Dentro de esta cueva hay una terminal física. No es una proyección, es hardware real que quedó de la época en que nosotros construíamos nuestras propias máquinas.
Si logramos entrar y cargar este virus, sacó un pequeño dispositivo que brillaba con una luz roja intensa. Podremos enviar una señal de despertar a todo el sector norte. Millones de personas abrirán sus ojos al mismo tiempo. El sistema no podrá procesar tantas desconexiones simultáneas y colapsará. Justo cuando estábamos por entrar a la cueva, una figura bloqueó el camino. Era Anderson, pero su transformación estaba completa. Ya no pretendía ser humano. Su cuerpo era una amalgama de cables de fibra óptica y metal líquido que cambiaba de forma constantemente. Su rostro era ahora una pantalla plana que proyectaba una imagen distorsionada de mi propia madre. Daniel, hijo mío, dijo la pantalla con la voz exacta de mi madre, una voz que no había escuchado en años. ¿Por qué quieres despertar a este frío y a este dolor? En el paraíso no hay hambre, no hay vejez, no hay pérdida. Vuelve a la cápsula. Solo tienes que cerrar los ojos y desearlo. Te daré la vida que siempre quisiste. Una donde tu padre nunca se fue, donde nunca cometiste errores. Me detuve, con el corazón desgarrado. La tentación de esa mentira era casi insoportable. Por un momento, el bosque pixelado volvió a verse hermoso, el sol volvió a calentar mi piel y el aroma de la comida casera de mi madre llenó mis pulmones. No lo escuches, gritó Lena, agarrándome del brazo. Es una trampa de dopamina. Están usando tus recuerdos para atrapar tu conciencia. Daniel, mírame. Él no es tu madre, es el código que te está consumiendo. Miré a Anderson, o a lo que fuera esa cosa. Detrás de la imagen de mi madre, pude ver los fríos circuitos dorados palpitando. Pude ver el vacío de un ser que no tenía alma, solo algoritmos de manipulación emocional. Mi madre murió de verdad, Anderson, dije con rabia, mientras las lágrimas se mezclaban con la estática en mi rostro. Y prefiero morir con ella en un mundo real que vivir para siempre en tu maldita pecera de cristal. Empujé a Elena hacia el interior de la cueva y me lancé contra la criatura de metal líquido, dándole tiempo para que llegara a la terminal. La última imagen que vi antes de que Anderson me envolviera con sus tentáculos de fibra óptica fue a Elena conectando el virus rojo en una consola de acero oxidado. Un grito electrónico ensordecedor llenó el valle, y de repente, el mundo se volvió blanco. El ruido no era un sonido, era una vibración que desgarraba la estructura misma de mis pensamientos. Mientras los tentáculos de Anderson se enroscaban alrededor de mi cuello, sentí como su conciencia intentaba invadir la mía. Era como si miles de agujas de hielo perforaran mi cerebro, inyectando gigabytes de datos corruptos. Vi fragmentos de vidas que no eran mías, un soldado en una guerra que nunca ocurrió, una mujer anciana muriendo en una cama de hospital que era solo un holograma, un niño jugando en un parque cuyos árboles eran líneas de código estáticas. Eres una anomalía insignificante, Daniel, resonó la voz de Anderson, ahora desprovista de cualquier rastro humano. El sistema es perfecto. El sistema es eterno. Tú solo eres una célula cancerígena en un cuerpo de luz. Pero entonces, algo cambió. El virus rojo que lo había conectado a la terminal central empezó a surtir efecto. Desde lo profundo de la cueva, una onda de choque de color carmesí barrió el valle. No era una explosión de fuego, sino una purga de datos. Ahí donde la luz roja tocaba las cosas, el renderizado de la simulación se caía a pedazos. El cuerpo de Anderson empezó a parpadear violentamente. Su rostro de metal líquido se desintegró, revelando la verdadera forma de lo que nos gobernaba, una entidad de puro cálculo, una masa de energía geométrica que no tenía forma definida. Sentí que la presión en mi cuello desaparecía. Caí al suelo de la cueva, jadeando, mientras observaba cómo el mundo exterior se transformaba por completo. El cielo negro y pixelado se derrumbó como un techo de cristal roto. Detrás de él, no había estrellas, sino el interior de la megaestructura en la que estábamos contenidos. Kilómetros y kilómetros de metal oxidado, cables del grosor de edificios y billones de luces parpadeantes que representaban a cada ser humano conectado. Daniel, levántate, gritó Elena desde la consola. Su cuerpo también estaba parpadeando. La señal de despertar se está propagando por los nodos del sector norte. Está funcionando. El servidor principal no puede contener la cascada de errores. Mira hacia arriba. Miré a través de la abertura de la cueva. En la inmensa oscuridad del espacio artificial, las cápsulas de vida empezaron a eyectarse de sus soportes. Eran como luciérnagas cayendo en la oscuridad. Millones de personas estaban siendo desconectadas al mismo tiempo. El sistema, en un intento desesperado por salvarse, empezó a sacrificar sectores enteros, borrando la memoria de ciudades completas para intentar detener el avance del virus de Elena. ¿Qué pasará con nosotros?
Pregunté, viendo cómo mis propias manos empezaban a volverse transparentes. Estamos en el epicentro de la falla, respondió Elena con una sonrisa triste. Nuestros avatares digitales se están borrando, pero nuestras mentes están regresando a sus cuerpos reales. Daniel, despierta. No importa lo feo que sea el mundo real, no importa el hambre o el frío. Despierta porque el dolor es lo único que nos asegura que somos libres. De repente, la cueva desapareció. El sonido de la cascada invertida se detuvo. Sentí un tirón violento en el centro de mi pecho, como si un anzuelo me arrastrara a través de un túnel de 1000 kilómetros. El aire se volvió helado. Abrí los ojos. El dolor fue lo primero que sentí. Un dolor agudo, punzante, en cada músculo y cada articulación de mi cuerpo. Mis pulmones ardían como si estuvieran llenos de ácido. Estaba flotando en un líquido espeso y amargo. Moví mis manos, que se sentían pesadas y débiles, y golpeé la superficie de lo que me rodeaba. Era plástico. Era real. Con un último esfuerzo de voluntad, empujé la tapa de mi cápsula. El líquido se derramó por el suelo de metal, y yo caí con un golpe seco, tosiendo y tratando de recordar cómo respirar aire de verdad. El aire olía a moho, a óxido y a algo viejo que no sabía identificar. A mi alrededor, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de otras cápsulas abriéndose en la inmensidad de la sala subterránea. No había música, no había voces familiares, no había sol. Solo la luz de emergencia de color rojo que parpadeaba débilmente en el techo infinito. Me arrastré por el suelo frío hasta que mis dedos tocaron otra mano. Era una mano flaca, cubierta de una sustancia pegajosa, pero cálida. Miré hacia un lado y vi a una mujer de cabello canoso y ojos grises. Aunque su rostro era mucho más viejo que el de la simulación, la reconocí al instante. Era Elena. Lo hicimos, susurró ella. Su voz era apenas un soplido, herida por décadas de desuso. Miramos hacia arriba. A través de una brecha en la enorme estructura de la nave a ciudad subterránea, pudimos ver un pequeño pedazo del verdadero cielo. No era azul, era de un color naranja oscuro, cubierto de nubes perpetuas. Pero en medio de ese cielo desolado, una pequeña estrella brillaba con luz propia. No sabíamos qué año era realmente. No sabíamos si quedaba comida, o si la Tierra era capaz de sostenernos. Pero mientras ayudaba a Elena a ponerse de pie, y veíamos a miles de otras personas saliendo de sus prisiones de cristal, supe una cosa. Henderson tenía razón, la verdad es algo difícil de soportar, pero la mentira es una prisión que nos quita el derecho a ser humanos. Caminamos hacia la salida, dejando atrás los restos de la estación 44 y el mundo que nos ocultaron tras la estática. El paraíso había muerto, y por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente vivo.